Buenas tardes, me alegro de estar nuevamente con vosotros y esta vez para hablar de una conferencia sobre el Sáhara. Ya sé que os dije que trataríamos de que las próximas conferencias y las distintas actividades de AMUED fuesen en directo, pero tenemos el problema añadido de las clases, de que son partidas, de que hay todos los días clases y bueno, esto lo estamos tratando de solucionar, pero de momento pues es a través de la videoconferencia como mejor llegamos a vosotros. Como os he dicho, la conferencia que vais a ver a continuación es el Sáhara Occidental, un conflicto sin resolver. La va a dar el profesor Javier Jiménez Olmos, que es una persona muy experimentada en este tipo de conferencias. Él es coronel del ejército retirado, ya sabéis, coronel del ejército del aire, piloto, controlador aéreo y es doctor en paz y seguridad internacional. Este es un título que me encanta decir de este hombre. Es también profesor de la Universidad de la Experiencia de Zaragoza, diplomado de Estado Mayor por las Fuerzas Armadas de España y diplomado de Estado Mayor también por la RAF, las Fuerzas Aéreas del Reino Unido. Ha escrito varios libros y es todo un especialista y entendido en el tema. El Sáhara Occidental lo hemos elegido porque es un tema de rabiosa actualidad, como bien sabéis todos, por distintos motivos. En cualquier caso, lo que sí me gustaría, o vamos a tratar de explicar a través de esta conferencia, es las causas de este conflicto, las consecuencias y las dificultades para encontrar una solución favorable para los saharauis. Este conflicto ha degenerado, dada la intransigencia que tiene Marruecos, a reconocer la autodeterminación del pueblo saharaui y mientras tanto se aprovecha de sus riquezas, como son, hay dos principalmente que son la pesca y los fosfatos, y además ahora ha entrado en liza también pues, en conflicto Argelia, que reconoce al pueblo saharaui, pero que Marruecos no está de acuerdo, y bueno, y España pues no quiere alterar las relaciones con Marruecos porque no le interesan, etc. En fin, ahí hay un galimatías realmente difícil de solucionar y difícil de comprender. Yo creo que no lo tenemos muy claro las personas, y concretamente los españoles. Por eso el profesor Javier Jiménez Olmos nos lo va a explicar, lo va a tratar de explicar para que lo entendamos y para que lo tengamos claro. Nada más, muchas gracias, cuidaros mucho y un abrazo. Y banderines, brindan honores de nuestro puerto. El mismo día en que Martín Franco escribe su testamento, en el Sahara la voladura de 3 jeeps españoles se salda con un muerto y varios heridos. El gobierno español solicita entonces la reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU para que disuada a Marruecos de llevar a cabo lo que España denuncia como una invasión encubierta. No me sirve para nada, señor presidente, el que me digan que abrigan propósitos pacíficos. El que abrigue propósitos pacíficos que se quede en su casa. Esa es la mejor solución para todas estas crisis y tensiones. Llegar a un territorio donde no es posible albergar a una masa humana de 350.000 personas es cuando menos disparatado. Por eso nosotros queremos pedir amparo a este Consejo de Seguridad. El territorio al norte de la frontera está sembrado de minas. Dentro de nuestro territorio mismo se han sembrado por terroristas marroquíes numerosas minas. Nosotros queremos prevenir antes que reparar. Quisiéramos que Su Majestad el Rey de Marruecos desista de esta proyectada invasión. Corría el año 1975. Yo acababa de terminar mis estudios en la Academia General del Aire en julio y fui destinado a Salamanca. Mi promoción
del ejército de tierra equivalente, en vez de estar los 4 años que les correspondían, les dieron el despacho un año antes. Eran unos 400 oficiales que se supone que, como nosotros, iban a ir destinados al Sáhara, donde era más que previsible que hubiera una guerra. Afortunadamente, a mi juicio, no sucedió así. Lo que les voy a explicar del Sáhara Occidental, además de experiencias personales vividas en aquella época, están sacadas de la documentación y de los estudios que posteriormente he realizado. Con el Sáhara Occidental, con sus habitantes, con los saharauis, España creo que tiene una deuda pendiente. El Sáhara es un territorio inhóspito, desértico, pero muy rico, como veremos más adelante, en minerales como fosfatos, y sus costas están llenas de peces. La pesca es una gran riqueza en sus costas. Por tanto, el Sáhara ha constituido un gran interés para las potencias, no solamente para Marruecos y España, sino para su vecino Argelia, para Mauritania, para Francia y para Estados Unidos. Y durante el periodo de la Guerra Fría, también para Rusia, y ahora quizás para China. Para Marruecos es de vital importancia. Como es de vital importancia para España la estabilidad en la región, que no haya incidentes que por ahora son más que previsibles entre Marruecos y el Polisario, entre Marruecos y Argelia. España en aquella época estaba en un momento muy difícil. El año 75, recordamos todos, Franco estaba a punto de morir y la situación era muy complicada. Creo, y lo veremos a lo largo de la conferencia, que España tomó una decisión más que acertada, en el sentido de retirarse, no por la retirada en sí, sino porque no hubiera una sangrienta guerra. Insisto, España tiene un gran interés en el Sáhara Occidental y en toda la región del Magreb, por 3 razones importantes. La económica, recordemos que el gas lo recibimos a través de oleoductos, como veremos importante, uno a través de Marruecos y otro directamente de Argelia. Otro gran problema es la migración, el control de la migración, y el otro, el terrorismo. Así que en esta conferencia vamos a tratar del Sáhara Occidental, a lo que yo me pregunto si es un conflicto sin solución. Antes de nada me van a permitir presentarme, aunque algunos de ustedes seguro que ya me conocen. Soy doctor en Paz y Seguridad Internacional y miembro del Seminario de Investigación para la Paz de Zaragoza. Además, soy profesor de la Universidad de la Experiencia, como ustedes pueden comprobar, y, como ya he dicho al principio, soy militar retirado, coronel del Ejército del Aire, que pueden encontrar ustedes todos mis artículos en este blog que pone aquí Seguridad Internacional, jjolmos.com. Además, publico habitualmente en Twitter y en Facebook, aunque solamente lo hago para cosas no personales, es decir, cosas profesionales. He escrito estos 3 libros relacionados con la seguridad internacional del poder militar a la seguridad humana, del choque a la alianza de civilizaciones y guerra en África y Oriente Medio. Y sin más, les paso a explicar el programa que tengo de esta conferencia. En primer lugar, haré un poco de historia de lo que ha sucedido en el Sáhara en los últimos años, sobre todo desde el año 75, del estatus jurídico actual, en qué situación jurídica se encuentra el Sáhara Occidental. Hablaremos del conflicto sobre todo entre Marruecos, el Polisario, y Marruecos y Argelia, que nos repercute directamente. Los actores, no solamente los actores Marruecos y el Polisario, o los saharauis, sino todo lo que rodea, incluso el interés
como se ha visto últimamente, de Estados Unidos, que ya lo veremos a través de las decisiones del presidente Trump, de alguna manera el conflicto lo ha reactivado. Hablaremos de la negociación, cómo se ha llevado a cabo, los diferentes procesos, a qué acuerdos y a qué desacuerdos se han llegado, de las reservas naturales, naturalmente, punto clave, los fosfatos y la pesca, de la crisis reciente entre España y Marruecos y entre Marruecos y Argelia, de las últimas resoluciones del Tribunal Europeo de Justicia con relación a los convenios o a los tratados de pesca con Marruecos. Y por último, haremos unas conclusiones. Bueno, antes de nada vamos a situarnos geográficamente, aunque estoy convencido y seguro de que todos ustedes saben dónde estamos. Este es el inmenso territorio del Sáhara Occidental, con una superficie algo menor que la de España y muy parecida a la de Marruecos, con muy pocos habitantes. No hay un censo oficial, pero muy pocos habitantes, porque como ya he dicho, es un territorio prácticamente no, absolutamente desierto. Pero tiene la frontera con Argelia, Mauritania, Mali está muy cercano. Saben que últimamente Mali es muy problemático por la gran influencia del terrorismo de corte islamista. Al oeste tenemos nuestras Islas Canarias, muy próximas, y Marruecos al norte, y España y Portugal, aquí los tenemos. Vamos a hacer un poco de historia. Y nos vamos a remontar a 1884, la conferencia del Congo, donde se reparte África. Y en esa conferencia, en el reparto de África, a España le conceden el Sáhara Occidental. De tal modo que esa colonia en 1934 se convierte en una provincia española más. Damos un salto y en 1965 ya las Naciones Unidas reclama la descolonización del territorio. Recordemos que en esta época, en los años 60, es la gran descolonización de África, Asia, etc. En 1973 aparece el Frente Polisario. Es un frente creado de saharauis para la independencia, para luchar por la independencia del territorio. En principio, como la potencia colonizadora era España, el Polisario llegó a atacar a las fuerzas españolas, luchó contra las fuerzas españolas. En 1974, España presentó un plan de autonomía y un referéndum que no se llega a realizar. España ya era consciente de que mantener ese territorio era de alguna manera imposible. En 1975, cuando el dictador Franco está a punto de morir, el rey Hassan II organiza la Marcha Verde para reclamar este territorio. Luego lo veremos con más detalle. Y en 1975, también, ya durante esas fechas, en una conferencia en Madrid, se llega a un acuerdo entre España, Marruecos y Mauritania para, de alguna manera, España se desentiende y Marruecos y Mauritania se repartirían el territorio. Posteriormente Mauritania se retira y solamente queda Marruecos, que lo invade militarmente. Y comienza una guerra entre el Polisario y Marruecos. En ese mismo año. En el año 76, el Polisario proclama la República Árabe Saharaui Democrática. Fíjense ahora mismo el territorio que Marruecos tiene en su poder, lo ha vallado de alguna manera, incluso con unas vallas naturales de arena, artificiales, pero con arena, con alambrada y con minas. Aquí les muestro una fotografía de un poco de lo que es esta valla de arena para impedir que los saharauis puedan acceder a su territorio. Vamos a hablar un poco de la Marcha Verde. Hechos, como siempre, no probados, pero más que probables, que la CIA organizara un plan para expulsar a España del Sáhara. Porque en aquellos momentos de convulsión en España, el Estados Unidos estaba temeroso de que España tuviera una involución del tipo de la que había habido en Portugal. Recuerden, en Portugal la revolución de los claveles. El Estados Unidos quiere asegurar que el Sáhara va a estar
bajo el dominio de alguien que él pueda controlar. Y los saharauis, el Polisario, no era de su cuerda, porque recuerden que estamos en 1975, plena Guerra Fría, el Polisario es apoyado por Argelia, que a su vez es apoyado por la Unión Soviética. La inteligencia española detectó ese plan y advirtió a Franco, pero piensen en las circunstancias en que se encontraba el país en esos momentos. Esa marcha pacífica, según decía Hassan II, se organiza el 16 de octubre y es una gran marcha de unas 300.000 personas hacia el territorio saharaui, del Sáhara Occidental, para consumar una invasión. La ONU, sin embargo, rechaza las pretensiones de Marruecos, pero el 26 de octubre comienza esa marcha verde. En España hay muchas dudas si detener la marcha verde o no. Detener esa marcha verde se hubiera podido detener, pero incluso el rey Hassan sabía perfectamente que le iba a costar muchos muertos, con lo cual eso provocaría que la opinión pública mundial se volviera en contra de España y además se comenzara una guerra mucho más cruenta en la que intervendrían terceras potencias, como Argelia, y recordemos que estaba la Unión Soviética y Estados Unidos. El 31 de octubre de 1975, un día antes de morir Franco, Juan Carlos es nombrado jefe de Estado. Unos días antes ya le habían propuesto ser jefe de Estado, pero él lo rechazó. Y tienen lugar reuniones secretas, de tal modo que España, el presidente Arias no estaba dispuesto, posiblemente porque tenía una información detallada de la situación, no estaba dispuesto a que hubiera una guerra. Entre otras razones, porque estaban viendo que la guerra de las colonias en Angola les había costado a los portugueses un golpe, el golpe de los capitanes, la revolución de los claveles. Por aquellos tiempos, la Unión Militar Democrática, aunque no estaba muy extendida, pero sí tenía cierto predicamento entre algunos miembros de las Fuerzas Armadas. Todo este conjunto de cosas hace que el gobierno del momento diga no nos interesa para nada, ni podemos mantener, ni estamos en situación de provocar una guerra. El 6 de noviembre de 1975 se consuma la invasión del Sáhara Occidental. En España estamos celebrando en esos momentos el luto por la muerte de Francisco Franco. La ONU inmediatamente reclama la retirada de los invasores. Y ya comienza una gran crisis que dura hasta nuestros días entre Argelia y Rabat y Marruecos. De tal modo que Argelia retira a su embajador de Marruecos en ese mismo año. El 12 de noviembre, fíjense, pocos días después, ya está Juan Carlos I de rey de España, comienza una conferencia en Madrid, una conferencia tripartita, España, Mauritania y Marruecos, para decidir sobre el Sáhara. En esa conferencia, el 14 de diciembre, la Declaración de Madrid, España se retira del Sáhara, decide retirarse del Sáhara y dejarlo en manos de Mauritania y de Marruecos. Muchos han considerado esta retirada como indigna. Hay que ponerse en el momento determinado, en el momento de la historia. Un momento de la historia con una España muy inestable, iniciando una transición que no se sabía a dónde podía llegar, con un sector del ejército involucionista, con otro sector, aunque muy minoritario, pensando de otra manera, con la sociedad española pensando mucho más en el bienestar y en una transición democrática. Una guerra en el Sáhara hubiera sido catastrófica seguramente. Vamos a repasar ahora el estatus jurídico de la República Árabe Saharaui Democrática. Ha sido reconocida por al menos 80 países y es miembro de la Unión Africana, lo cual hizo que Marruecos se retirara, aunque Marruecos ha vuelto de nuevo a la Unión Africana por interés, naturalmente. Las Naciones Unidas lo considera un territorio no autogobernado con derecho a la autodeterminación. Esto es muy importante. O sea, un territorio
que no está autogobernado, porque en estos momentos está bajo el dominio de Marruecos. Pero, sin embargo, Naciones Unidas considera que tiene derecho a la autodeterminación. En estos momentos hay una operación de ayuda para preparar el referéndum de autodeterminación que se debería haber celebrado, que se llama la MINURSO, que está en curso desde 1991. Como todos ustedes saben, la MINURSO no ha sido eficaz, puesto que el referéndum no se ha celebrado ni tiene visos de celebrarse. Y ahora doy un salto en la historia, porque la situación estaba en ese impasse de no solucionar el conflicto, pero sin demasiada violencia. Pero aparece en escena el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se le ocurre reconocer la soberanía de Marruecos sobre el territorio del Sáhara Occidental, a cambio de que Marruecos reconozca y entable relaciones con Israel. Esto, desde luego, provoca la reacción inmediata del Frente Polisario y de muchos países que consideran que Trump ha estado, como en otras ocasiones, muy desacertado. Entre otros países que no están de acuerdo, además de España, Alemania. Con lo cual, Marruecos inicia también, llega a llamar a consultas al embajador de Alemania, al embajador de Marruecos en Alemania. El reconocimiento de Estados Unidos de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental se ha considerado una vulneración de una resolución de Naciones Unidas. Conviene recordarlo porque no sé si el presidente Biden ha rectificado claramente, a mí me parece que no, pero ese reconocimiento de Estados Unidos en boca de su presidente es una vulneración de una resolución de las Naciones Unidas. Y por otra parte, en este estatus el Polisario critica, y no sin razón, la pasividad internacional y de la ONU a la hora de resolver este conflicto. Recordemos que, y lo vamos a ver a continuación, en la ONU, el Consejo de Seguridad, hay dos potencias, que son Estados Unidos y Francia, que tradicionalmente se han alineado con las tesis de Marruecos. El Frente Polisario se fundó en 1973 con el nombre de Frente Popular de Liberación de Saguia, el Árabe y Río de Oro. Y en principio fue apoyado por Argelia y Libia. Volvamos a donde estamos en el año 1973. Estamos en plena Guerra Fría todavía. Unión Soviética, Estados Unidos. Argelia y Libia están más del bloque soviético que del bloque estadounidense. El Frente Polisario, que en un principio se declara socialista, es apoyado por Argelia y por Libia, por la Libia de Gaddafi. En 1975, nada más entrar las tropas marroquíes en territorio saharaui, comienza la guerra. Una guerra que dura años, una guerra que se estanca, una guerra en la que no hay ni vencedores ni vencidos, muy dolorosa. De tal forma que en 1991, como veremos a continuación también, se llega a una tregua propiciada por las Naciones Unidas y se establece la MINURSO, que es una fuerza militar dedicada a preparar un referéndum. Todo eso sigue en ese estatus hasta noviembre de 2021, cuando, vuelvo a repetir, el señor Trump no tiene otra ocurrencia que declarar la soberanía del territorio, la soberanía marroquí sobre el territorio saharaui. Y comienza una nueva tensión militar con ataques. El Polisario vuelve a las armas. Entre otras razones, porque posiblemente los marroquíes hacen incursiones para atacar puestos del Frente Polisario. Aquí les presento un breve resumen de la evolución del conflicto. En primer lugar, vamos a repasarlo. Algunas cosas ya las hemos dicho, pero de tal modo que les vaya quedando y familiarizándose con lo que ha ocurrido. En 1975, los acuerdos tripartitos, mediante los cuales España abandona el Sáhara y se reparte el territorio entre Marruecos y Mauritania. Y
hay un gran éxodo de una gran parte de la población saharaui a los campamentos de Titur, en Argelia. En 1975 comienza la guerra del Polisario contra Marruecos y Mauritania. Pero Mauritania no está por la labor y hay un acuerdo de paz entre Mauritania y el Frente Polisario, de tal manera que Mauritania se retira y Marruecos ocupa todo el territorio. En 1980, la Asamblea General de la ONU condena la ocupación de Marruecos. En 1985 comienza la mediación de las Naciones Unidas. Y en el 88 se consigue un principio de acuerdo para el alto el fuego, que no se realizará hasta años después. En 1989, una propuesta de la ONU que se llama el Plan de Arreglo. Lo veremos a continuación. Y se nombra mediador para ese plan a James Baker, un reputado diplomático norteamericano, que presenta en el 2001 el Acuerdo Marco y en el 2003 un plan de paz. Hasta que en 2020, vuelvo a repetir, como consecuencia sobre todo de que Estados Unidos, por boca de su presidente, decide que el Sáhara Occidental pertenece a Marruecos. Las fases del conflicto, la guerra entre Marruecos y el Polisario desde el 75 hasta el 91 y a partir del 2020, del año pasado. Hay un estancamiento que llamamos técnicamente doloroso porque no hay ni vencedores ni vencidos desde los años 80. Ha habido negociaciones directas también desde principios de los 80. La mediación de la ONU desde finales de los 80, como hemos visto. Y la reanudación de hostilidades a finales de 2020. Como ven, en algunas de las diapositivas he vuelto a reiterar algunos de los eventos, de los hitos que hemos nombrado, con el fin de que a aquellas personas que no están muy familiarizadas le quede claro qué está ocurriendo. ¿Cuáles son las posiciones en la negociación? Estas perduran en el tiempo. Marruecos tiene como objetivo la integración del territorio mediante la anexión por ocupación. Hechos consumados, ya lo está consiguiendo. El Frente Polisario tiene como objetivo la independencia a través de la autodeterminación mediante un referéndum, tal como dicen las Naciones Unidas. Marruecos parece, esto lo pongo así como probable, que puede aceptar una autonomía, pero sin independencia. Son las últimas propuestas de Marruecos. ¿Cuáles son los actores de la región? En primer lugar, los saharauis, el pueblo saharaui, el Polisario, representado principalmente por el Frente Polisario. Los saharauis, desgraciadamente, no han sido muy escuchados por la opinión pública mundial. Incluso en España, algunos partidos y gobiernos que en un principio estaban de su parte, poco a poco han ido, quizás por la realpolitik, quizás por los grandes problemas que puede acarrear en la enemistad con Marruecos, se ha ido abandonando de lo que era una obligación como potencia colonial sobre el pueblo saharaui. Marruecos es el primer interesado. Claro, Marruecos tiene un gran interés por muchas razones, pero sobre todo la económica es importantísima para Marruecos. Recordemos los fosfatos, donde los fosfatos del Sáhara son prácticamente una gran parte de la producción mundial, con lo cual Marruecos dispone de unos ingresos extraordinarios y la capacidad para fijar los precios de los fosfatos, como veremos más adelante. Argelia, enemigo declarada de Marruecos de siempre y ahora mucho más, tiene mucho interés, entre otras cosas, porque con un Frente Polisario de su cuerda en el territorio, pues podría tener mucho más acceso, además, al Océano Atlántico, con lo cual el flanco sur de Marruecos también lo tendría cubierto y, además, acceso a la pesca. Mauritania también tenía interés, pero Mauritania es un país que ha decidido ir por otro camino, entre otras cosas porque ha sido realista con sus posibilidades. He puesto aquí Libia, porque Libia en un principio, la Libia de Gaddafi, sí que apoyó claramente al Polisario, muchísimo.
estaba dentro de su cuerda. Hoy en día Libia no tiene ninguna importancia porque bastante tienen con el Estado fallido que tiene. Y, por último, la Unión Africana. La Unión Africana también tiene mucho que decir, aunque los africanos, pues como ocurre con los europeos, no siempre están todos de acuerdo en seguir la misma línea. Actores externos. En primer lugar, España, que no sé si considerarlo un actor externo, porque España, tal como dice las Naciones Unidas, como potencia, como potencia colonial que fue, tiene responsabilidades sobre el Sáhara. Pero España, vuelvo a repetir, tiene mucho interés por razones económicas. Recordemos la pesca. La pesca es muy importante y una gran parte de la flota pesquera faena en aguas del Sáhara Occidental. El problema de España con los vecinos, con Marruecos y con Argelia, repercute en la economía, por la pesca, por los fosfatos y por el gas, como veremos también a continuación. Pero además está, repito, el problema de la migración. Llevarse mal con Marruecos o con Argelia, sobre todo con Marruecos, ya lo hemos visto en la crisis que tuvimos recientemente. Luego, para España, la estabilidad de la región es definitiva desde el punto de vista económico, de la emigración y del control del terrorismo. Recordemos que toda la franja de lo que se llama el Sahel, al sur de Marruecos, Mali incluido, Níger, es una franja donde el terrorismo yihadista se está instalando. Y su expansión hacia el norte sería un peligro para nuestra seguridad. Controlar esa zona es muy importante. La Unión Europea, como siempre, desunida, porque Francia, que lo vemos ahí, tiene unos intereses diferentes a los de Alemania y quizás a los de España. Por lo tanto, la Unión Europea no actúa como un solo actor. Casi nunca lo hace en política exterior, desafortunadamente. Los Estados Unidos sí que lo tienen claro. Los Estados Unidos necesitan aliados por el mundo. Marruecos para ellos es un aliado. Yo esto lo voy a decir claramente. Estados Unidos, cuanto más pueda influir en los gobiernos, más obedecen a sus intereses. Y eso sucede siempre que los gobiernos son dictatoriales, como ocurrió aquí con el gobierno de Franco y como ocurre ahora con el gobierno de Marruecos. Es mucho más fácil influir y presionar para sus intereses en un tipo de esos gobiernos que no cuenta para nada con la opinión pública. Luego, Estados Unidos, el tener bases en Marruecos, el tener negocios con Marruecos, el que Marruecos les apoye en sus intereses en Oriente Medio, siendo aliado de Israel, le conviene. ¿Y qué ocurre con Rusia ante la Unión Soviética? Desde luego, con la Unión Soviética estaba claro. Recuerden que la Unión Soviética desaparece en 1990. Pero con Rusia ahora mismo, que también está expandiéndose, a Rusia le interesa la zona por el tema de los fosfatos, no tanto por el de la pesca, pero también por repartir su influencia. La Rusia de Putin ha vuelto a ser la Rusia con pretensiones imperiales, con las pretensiones de la Unión Soviética, y se está expandiendo. Y no digamos nada de China. China utiliza siempre la política del soft power. Entra con suavidad, no entra con tanques ni con aviones, aunque los tiene muchos, ojo, pero China también está interviniendo en África. Por lo tanto, a China le interesa y será realista. China, si el Polisario llegara a ser el que manda en el Sáhara Occidental, sería amigo del Polisario. Pero si el que lo hace es Marruecos, también. Y en último lugar, las Naciones Unidas. Como he dicho anteriormente, las Naciones Unidas con un Consejo de Seguridad absolutamente dividido al respecto. Porque Francia y Estados Unidos están por la soberanía de Marruecos sobre el territorio. Y mientras el Consejo de Seguridad no tenga unanimidad, será muy difícil que se le obligue a Marruecos a hacer el referéndum que, por otra parte, aprobó la Asamblea General. Veamos aquí en un cuadro, presento la negociación con los objetivos
He puesto la columna Marruecos y en otra el Frente Polisario. El objetivo. Ambos hacen propaganda de su causa, porque quieren el reconocimiento de su causa. Y buscan una legitimidad, argumentan una legitimidad. Marruecos argumenta históricos, de que ese territorio históricamente le pertenece. Y el Frente Polisario lo niega, pero además argumenta la legalidad internacional, que en estos momentos la legalidad internacional dice que se tiene que hacer un referéndum de autodeterminación. Marruecos es una monarquía absoluta. Desde luego, lo más parecido a una democracia occidental, los datos nos demuestran que no es así. ¿Cuál es la ideología del Frente Polisario? En un principio sí que era claramente socialista. Recuerden que en el momento que le apoyaba la Unión Soviética y Argelia era el Frente Polisario. Ahora mismo no me atrevería yo a decir que claramente se declararan de una idea del socialismo, digamos, clásico. Marruecos argumentan que tiene una historia en común, pero el Frente Polisario se declara nacionalista, es su territorio, son una nación. Marruecos argumenta que tienen una cultura común. El Polisario dice que tiene una cultura propia. El tipo de negociación es del tipo distributiva, es decir, no es una negociación de suma cero. Los dos lo quieren todo. Marruecos quiere la soberanía, mientras que el Polisario quiere la independencia. ¿Cuál ha sido la táctica de Marruecos tradicionalmente? La dilatoria, hechos consumados. Y de hecho, está ganando la batalla en ese sentido, porque Marruecos sigue estando en el territorio presente. Los saharauis, a través del Polisario, ha sido la persistencia, insistir e insistir. Lo han hecho casi siempre hasta el 91, desde el 91 hasta ahora, de una manera pacífica, pero no sabemos qué puede ocurrir a partir de ahora. ¿Cuáles fueron esas propuestas de negociación de que hemos hablado? Hemos hablado antes de un plan de arreglo, de un acuerdo marco y de un plan de paz. El plan de arreglo, que fue el principio, era un alto el fuego con una identificación del censo basado en el del 74, que se realizara un referéndum de autodeterminación para el 92, cosa que nunca se realizó, y establecer MINURSO, una misión de paz de la ONU, para controlar ese referéndum. El acuerdo marco concedía un periodo, el acuerdo marco posterior al plan de arreglo. Como ven, el plan de arreglo lo único que consiguió fue el alto el fuego. El resto de las cosas, y la MINURSO. No se ha identificado un censo ni ha habido un referéndum. El acuerdo marco preveía una autonomía, un periodo de 5 años, con un referéndum de autodenominación donde votaran los residentes censados hasta el último año previo a la celebración. Esto, claro, a Marruecos le interesaba porque estaban metiendo mucha gente procedente de Marruecos, luego había mucha más gente que podía votar en contra de la autodeterminación. Y por último, el plan de paz, que fijaba una autonomía de 5 años y un referéndum en que votaban los residentes desde 1999, cosa que también le interesaba a Marruecos en su táctica dilatoria. ¿Quiénes estaban de acuerdo con una cosa con otras? Pues naturalmente Marruecos no estaba de acuerdo con el plan de arreglo por la siguiente razón, de que el plan de arreglo hablaba de un referéndum de autodeterminación. Sí, en principio estuvo de acuerdo con el acuerdo marco y después no, por la misma razón, porque el acuerdo marco hablaba de un referéndum. Siempre que se hable de un referéndum, Marruecos no va a estar de acuerdo, porque tiene miedo a perderlo. Entonces hace táctica dilatoria, siempre al respecto. Bueno. El Frente Polisario sí que estaba de acuerdo con el plan de arreglo, pero no con el acuerdo marco, porque tenía miedo de que ese censo que hemos dicho, de que votaran los censados hasta el último año previo a la celebración, tenía miedo de que todos los marroquíes que Marruecos había instalado allí votaran en contra. En fin, como ven ustedes, cada uno tenía aquí sus intereses particulares. Pero para resumir, vemos que España sí que estaba de acuerdo con el plan de arreglo,
no estaba de acuerdo con el plan Marco y sí con el plan de paz. Exactamente lo mismo que el Frente Polisario y exactamente lo mismo que Argelia. Francia no estaba de acuerdo con nada, exactamente igual que Marruecos, y Estados Unidos sí que estaba de acuerdo contigo, con todo, entre otras cosas porque el mediador era James Baker, que era estadounidense. Esto es lo que tenemos ahora mismo. Esto lo he sacado de la BBC Internacional. Este es el territorio del Sáhara Occidental y esto el territorio bajo control marroquí y este es el territorio bajo el control del Polisario. Bueno, pues vamos a hablar del punto clave de este territorio. El interés, los fosfatos y la pesca. Bueno, el fosfato es un mineral con unas propiedades clave para la vida y con un importante papel en alimentar a la población creciente mundial. De los fosfatos se extrae el fósforo, que está presente en cada una de las células del ser humano, porque es vital en los procesos bioquímicos básicos de nuestro cuerpo. Se encuentra en la estructura del ADN, la membrana celular, los huesos y los dientes, y lo obtenemos a través de los alimentos que comemos. Fíjense la importancia de los fosfatos, solo para la alimentación y la vida humana. Pero además son esenciales para producir los fertilizantes de los cultivos. Se prevé que las necesidades de alimentos de la población mundial aumenten en un 70%, por lo tanto se necesita producir más fosfatos, más fertilizantes. Por cierto, y lo voy a relacionar con mis orígenes, con el Mar Menor. Los fosfatos que se utilizan para producir fertilizantes han sido los causantes de que al mar se hagan más vertidos de productos tóxicos. ¿Qué ha ocurrido? Que en muchos lugares, como donde yo he nacido, en el campo de Cartagena, ha habido cultivos intensivos utilizando gran cantidad de fertilizantes, que al final han llegado a contaminar el Mar Menor. Y eso ha sido, entre otras razones, porque los fertilizantes han estado muy baratos. El dominio de la producción de fosfatos es crucial para Marruecos. ¿Por qué? Es el 20% de sus exportaciones y el 5% de su Producto Interior Bruto. Esto es algo a tener en cuenta por qué Marruecos tiene tanto interés en el Sáhara Occidental. Aquí tienen una mina de fosfatos al aire libre, de estas hay varias en la zona, y en Marruecos, además de esa cantidad de dinero que obtiene, también ha creado cientos de miles de puestos de trabajo, con lo cual ha traído inmigración desde el norte y es una población que se ha sentado allí y que en caso de haber un referéndum con un censo como hay ahora, yo creo que difícilmente los saharauis ganarían el proceso de autodeterminación. Vamos a repasar brevemente la última crisis de España y Marruecos, recordando que España tiene dos enclaves, dos ciudades españolas, en Ceuta y en Melilla. ¿Qué hizo el señor Mohamed VI? Cada vez que Mohamed VI, igual que su padre, tiene una crisis interna o de lo que sea, acude a las reivindicaciones de Ceuta, de Melilla, incluso de las Canarias. ¿Y cómo lo hace? Pues de alguna manera como lo hizo su padre. De una manera pacífica, dice, bueno, pues aquí os mando toda esta gente, como la Marcha Verde. Pues esto que hizo en la última crisis fue como abre la frontera, aquí os mando toda esta gente a ver lo que hacéis con ella. Eso fue como consecuencia
de que se envalentonó debido a que el señor Trump, repito, que ahí es donde comienza la crisis no comienza en la sede de ningún partido político español, como se ha querido decir, ni en la presidencia del gobierno, independientemente de los fallos que se puedan cometer. La crisis comienza en Washington y continúa en Rabat. En Washington, el señor Trump decide unilateralmente, por los intereses que tiene, que el Sáhara Occidental pertenece a Marruecos. Eso envalentona al rey Mohamed VI y hace una serie de actos provocativos para, de alguna manera, demostrar su poder. En esa crisis, afortunadamente, España sí que ha contado con la Unión Europea, sí que ha contado con el apoyo de la Unión Europea y de las Naciones Unidas. Independientemente de los procesos judiciales que se puedan tener en estos momentos, porque Marruecos hace toda esta actividad contra España, argumentando de que el líder del Frente Polisario había venido a España de una manera ilegal. No sé si tiene razón o no, la justicia lo decidirá, pero eso fue el pretexto y la excusa para mostrar su posición de fuerza en el Sáhara Occidental. Por cierto, durante ese periodo también se iban a celebrar unas maniobras militares con algunos países europeos, entre ellos Francia, en parte en territorio del Sáhara Occidental. España, por supuesto, se negó a participar, pero la diplomacia española sí consiguió al final que esas maniobras no se realizaran dentro del territorio del Sáhara Occidental y se realizaron exclusivamente en territorio marroquí. La crisis entre Marruecos y Argelia es permanente, con una frontera cerrada desde 1994, con todas las consecuencias que ello tiene. Marruecos y Argelia están enfrentados. Marruecos y Argelia se arman. Muchas personas podemos pensar que Marruecos se arma contra España. No digo que no, pero principalmente se arma y cada vez está comprando armamento más sofisticado contra Argelia, que por el momento tiene una ligera superioridad militar. Repito, las fronteras cerradas desde el 94. Y el espacio aéreo desde hace muy pocos días, desde cuando estoy grabando esta conferencia. El espacio aéreo está cerrado para los aviones marroquíes o con matrícula marroquí, lo que representa un gran esfuerzo para nuevas rutas más costosas. La carrera de armamentos entre Marruecos y Argelia es un peligro constante. Insisto, se están armando el uno contra el otro. Por lo tanto, hay peligro de que pueda haber un conflicto armado. Ese conflicto armado tendría impacto sobre España. No hay que llevarse a engaño. España tiene que estar preparada para abordar un posible conflicto armado. Ojalá nunca fuera así, pero como digo siempre, los que trabajamos en seguridad estudiamos todos los casos, pero siempre nos preparamos para el peor. Entre otras cosas de tipo militar y de tipo humanitario, nos veríamos afectados por el suministro de gas, que ya con esta crisis nos podemos ver afectados. Fíjense ustedes, España recibe el gas a través de dos gaseoductos. Este primero, que es el gasoducto del Magreb, que pasa por territorio marroquí y llega hasta Tánger, por debajo del mar, hasta Tarifa, y se distribuye por España. Y el otro yacimiento, que es el Medad, que va directamente desde Argelia hasta Almería a través del Mediterráneo. Bueno, recientemente saben ustedes que este gasoducto se ha cerrado. Porque, lo cual, al cerrar ese gasoducto, pues Marruecos sale perjudicado. ¿Por qué? Porque recibe un dinero como una comisión porque el gas pase por su territorio. Ese lo deja de percibir. Pero claro, a España también le perjudica porque si llega menos gas, los precios suben. Afortunadamente, en los últimos años, España diversificó la procedencia del gas, que anteriormente era casi exclusivamente de Argelia.
según tengo entendido, en los últimos solamente, que ya es una cantidad, recibimos de Argelia, no llega al 40%. Pero ya es importante que nos corten el grifo del gas. Aparte del problema que puedan tener ellos, Marruecos y Argelia. Marruecos como el principal damnificado. Saben ustedes que en los últimos días el Tribunal de Justicia Europeo ha anulado el acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Marruecos, con lo cual España otra vez afectada. ¿Por qué lo ha anulado? Porque el tribunal dice que se ha negociado con Marruecos sin tener en cuenta al Sáhara Occidental, a la población saharaui, que según las Naciones Unidas son los primeros que tienen que decidir. Además, se han anulado las ventajas arancelarias que el bloque concede, o sea, que la Unión Europea concede a la antigua española en virtud de un pacto comercial entre Bruselas y Rabat. ¿Me explico qué quiere decir esto? Ahora mismo, productos marroquíes, tomates, melones que se cultivan en el Sáhara Occidental no pagaban aranceles. Lo cual Marruecos, otros productos que no fabricaba, que no cultivaba tampoco en el Sáhara Occidental, les ponía matrícula del Sáhara Occidental, con lo cual no pagaba aranceles. En ese sentido, Marruecos sí sale perjudicada, pero los agricultores españoles, los que cultivan esos tomates y esos melones en Almería, sí que salen beneficiados. Es decir, que con esta resolución la pesca española sale muy perjudicada, porque el Banco del Sáhara Occidental, en el banco faena una gran cantidad de barcos españoles. Pero la agricultura, de prosperar esta resolución, porque no olvidemos, la resolución no es definitiva, va a ser recurrida y, desde luego, hasta que no sea firme, no se va a cumplir. Pero ojo con esto, porque el principal argumento, desde el punto de vista político, del Tribunal de Justicia Europeo es que hay que tener en cuenta a los saharauis. Es decir, la opinión de los saharauis está por encima de la de Marruecos y de la Unión Europea. Para concluir, diré que Marruecos tiene dos grandes aliados, en Estados Unidos y en Francia. Por cierto, Argelia, en estos últimos días, cuando estoy grabando, por unas declaraciones de Emmanuel Macron, que siempre con Argelia han tenido una relación de odio-amor, los argelinos no les ha gustado las declaraciones de Macron y han cerrado su espacio aéreo para todos los aviones militares procedentes de Francia, lo cual es un gran problema porque los aviones militares de Francia, la ruta es a través de Argelia para llegar a Mali, donde hay un conflicto, y un conflicto importante y además mucha actividad terrorista. Estados Unidos, volvemos a repetir, Joe Biden se tiene que declarar de acuerdo con las resoluciones de Naciones Unidas y rectificar del modo más diplomático posible, pero rectificar lo que ha hecho el señor Trump. Hasta ahora, que yo sepa, no lo ha hecho. Porque Estados Unidos, su política exterior está por Marruecos, porque para ellos es un aliado más en el Mediterráneo. Una base segura para sus intereses en Oriente Medio. Los fosfatos son vitales para Marruecos, vitales para su economía, para sus puestos de trabajo, para asentar la población marroquí, que ellos saben que sería la que les daría la victoria en un referéndum de autodeterminación. España en la encrucijada, absolutamente en la encrucijada. No sabe, España es muy difícil definir qué se hace. Una política en defensa de los saharauis, como seguramente el corazón le pide a una gran parte de los españoles. Pero claro, esa defensa a ultranza de las causas saharaui justa, de acuerdo con la resolución de Naciones Unidas, siempre provoca conflictos con Marruecos. Es muy difícil. Ninguno de los gobiernos de la democracia, ni conservador, ni socialdemócrata,
han conseguido llevar una línea definida. Mi opinión es porque no interesa una enemistad con Marruecos. Es la realpolitik. Y el pueblo saharaui, de alguna manera, pues se ve abandonado. Por supuesto, la tensión en la región que afectaría sobre todo a España, no lo recordemos que un conflicto en la región, que la tenemos a nada de distancia, el volar de San Javier a Argel, 1 hora. Marruecos tiene frontera con Ceuta, con Melilla y con Tarifa a 15 kilómetros, las Islas Canarias. No nos interesa para nada una tensión en la región. Luego España tiene que apostar por una diplomacia efectiva que se respeten los derechos humanos y las decisiones de las Naciones Unidas, pero hacerlo con una prudencia y delicadeza que no entorpezca para nada una solución pacífica del conflicto. Esto es muy diplomático decirlo así y es complicadísimo. Yo me pongo en la situación de los gobiernos en estos momentos y creo que es muy difícil llegar a una solución. Por eso me pregunto yo, ¿es un conflicto sin solución? ¿Sería aceptable una autonomía del pueblo saharaui, una región autonómica, o vamos hacia la independencia? Durante estos minutos hemos intentado repasar las causas del conflicto y sus posibles soluciones. Y ya hemos visto, y yo sigo pensando que es muy complicado. Yo espero que con esta conferencia les haya podido aclarar algunas de las cuestiones más importantes y de los problemas importantes que han surgido con relación al conflicto sin resolver del Sáhara Occidental. Y ahora les voy a dejar con el final del vídeo que les he puesto al principio, que resume muy bien, según creo yo, todo lo que hemos estado hablando. Muchas gracias por su atención y hasta una próxima intervención. Muy bien guardado, pero en el ánimo del presidente Arias y de alguno de sus ministros se ha abierto paso ya la idea de evitar, al precio que sea, una guerra con Marruecos. Para Carlos Arias, el objetivo principal, casi el único objetivo, es el de conseguir que el ejército regrese a España sin haber tenido que pasar por el calvario de una guerra inútil y de una victoria cuyo colofón inexorable sería siempre la retirada. Viaja a Marruecos con el encargo secreto de conseguir del rey Hassan que detenga los preparativos de la marcha verde. Y si eso no fuera posible, que la marcha se adentre tan solo unos kilómetros en territorio español sin llegar a las posiciones ocupadas por nuestro ejército. Y si ello, en fin, tampoco fuera posible, que el rey de Marruecos acepte aplazar la marcha verde para dar tiempo a celebrar negociaciones y a alcanzar un acuerdo. En esos momentos, explica el ministro español, con Franco a punto de morir, la situación en España es sumamente delicada. Hassan II acepta enviar a sus emisarios a Madrid para seguir dialogando, pero mantiene su exigencia sobre el Sáhara, o devolución o marcha. La amenaza de una guerra colonial sigue presente. El ejército español sigue a la espera. En Marruecos, el primer contingente de la marcha verde está ya listo para salir hacia el Sáhara. Hassan II se ha instalado en la ciudad de Marrakech para despedir y alentar a sus súbditos. Son cientos de miles de marroquíes los que, a las órdenes de su rey, se disponen a atravesar el país de norte a sur hasta alcanzar territorio español. Las autoridades militares españolas implantan en el Sáhara el toque de queda. Se trata de evitar en lo posible nuevos hostigamientos, por parte también del Frente Polisario, un grupo independentista respaldado por Argelia que le proporciona refugio y armamento. El gobierno español sigue manteniendo en secreto su decisión de alcanzar a cualquier precio un acuerdo con Marruecos.
por supuesto, a mí no se me dijo nunca que el gobierno español estaba negociando con el gobierno de Marruecos ni con el de Mauritania para entregarme la administración del territorio, cosa que no está prevista en la Carta de las Naciones Unidas. El gobierno sabe que con su postura deja al margen a la opinión de la ONU y que abandona también los intereses de la población saharaui. Y sabe que se enfrenta a Argelia, que ha advertido ya que va a considerar casus belli cualquier acuerdo que no incluya la autodeterminación del territorio. Pero la obsesión del gobierno de Madrid es sacar a las tropas de allí con el máximo de dignidad y el mínimo de muertos. La fragilidad de la situación interna no permite, en su opinión, detenerse a mantener la palabra empeñada. Por lo tanto, las autoridades ordenan la evacuación de la población civil. El mismo día en que se implanta el toque de queda, los españoles residentes en el Sahara abandonan sus empresas y sus hogares, sus vidas, y se embarcan hacia España. En el Sahara, la concentración de 350.000 marroquíes venidos de todo el reino se ha detenido ya en Tarfaya, la última ciudad de Marruecos antes del territorio español. Han recorrido cientos de kilómetros y esperan ahora la orden de su rey para seguir adelante, con el coraje en la mano como única arma. Durante 24 horas el gobierno español cree que el rey de Marruecos ha aceptado de alguna manera una especie de acuerdo tácito. Que la Marcha Verde entre unos kilómetros, permanezca unas horas en tierra de nadie y después se retire. Con ello, cree Madrid, Hassan II se va a dar por satisfecho. Siguiendo las órdenes de Madrid, el ejército español ha arriado la bandera del puesto fronterizo y se ha retirado una decena de kilómetros hacia el interior. Queda, pues, una zona de nadie. Luego, un campo de minas. Y detrás, unas tropas dispuestas a no retroceder ni un solo metro más. Este es el momento en que la multitud marroquí rompe la alambrada que hace de frontera del Sahara español. Horas después, y con la Marcha Verde ya adentrada en tierra de nadie, Rabat transmite a Madrid que rechaza el acuerdo tácito y que las masas tienen orden de seguir avanzando a menos que surja algún elemento que permita reanudar las conversaciones. Rabat advierte que ya tiene calculado que de no haber acuerdo van a morir unos 30.000 civiles y que en tal caso el ejército se vería obligado a intervenir. La presión diplomática no puede llegar más lejos. Y la realidad tampoco, porque una verdadera enviada humana sigue penetrando en el territorio. La tensión es máxima. La guerra se da como inminente. El ejército español, al otro lado de las Filipinas, espera. Responderá solo cuando los componentes de la Marcha Verde atraviesen la zona de nadie dejada por el mando y violen definitivamente el territorio cuya custodia le está encomendada. La Marcha Verde sigue avanzando. Las tropas se preparan para responder. Constituimos el grupo básico con el cual el mando pueda hacer en su acción. Artillería de 155, 15 kilómetros de alcance. En este clima de increíble tensión, el presidente Arias envía al ministro de la Presidencia, Antonio Carro, a hablar con el rey de Marruecos. Hassan II quiere pura y simplemente que España le entregue el Sahara. El ministro Carro quiere pura y simplemente evitar la guerra como sea y que la Marcha Verde se detenga. Está dispuesto a pagar una. Horas después, la Marcha Verde se detiene ante los campos de minas sembrados por el ejército español. La multitud espera instrucciones. Está parada. Hay menos gente que ayer. Menos gente que ayer hay ahí. Es una cosa absurda que todavía todos nuestros soldados se han extrañado. ¿Qué quiere esta gente? Estamos estresadísimos. ¿Qué quiere esta gente que viene cantando por ahí? Pues todavía se van parados porque no se van a hacer. Yo digo que
están tratando, pero no hacen nada positivo todavía. Por fin, y en medio de una guerra de nervios, Hassan II da la orden de retirada. Y España acepta negociaciones urgentes con Marruecos y Mauritania que van a desembocar en la cesión de sus responsabilidades sobre el Sahara y, en definitiva, en el abandono del territorio. Yo creo que el gobierno español decide entregar la administración del territorio a Marruecos porque el gobierno español en esos momentos se encuentra en un momento muy crítico. Es decir, está falleciendo el jefe del Estado y, claro, pues en esos momentos lo que menos quería el gobierno era tener una confrontación militar con Marruecos. Yo creo que la confrontación militar fue un poco de susto lo que se le vino encima al gobierno español. Los rezos y los cantos de los primeros días se han ido acallando. Los hombres y las mujeres de la Marcha Verde regresan a sus pueblos porque lo han pedido el rey. Les ha